Sean ustedes bienvenidos a la primera entrega del final de este curso. Ya entramos al nivel 9, donde vamos a tomar lo que son las arritmias ventriculares. Este nivel se titula Nada es como parece, como vamos a ver al final. Hay algunas consideraciones especiales. Recuerden que las arritmias cardíacas se pueden generar por alteraciones auriculares, o van a utilizar el tejido auricular para generarse. Van a tomar el tejido de la unión o pueden generar el tejido ventricular. Siempre que tengamos un QRS ancho, tenemos que pensar en que el problema es ventricular, y cuando tengamos un complejo estrecho tenemos que pensar de entrada que es un complejo, una alteración supraventricular. Las arritmias cardíacas se clasifican en general en bradiarritmias, como la bradicardia sinusal, en pausas sinusales y en bloqueos auriculoventriculares, que esto los vimos a lo largo del curso. Las taquicardias son aquellas que tienen más de 100 de latidos por minuto, una frecuencia mayor a 100, y se clasifican dependiendo si tiene el QRS estrecho o si tiene el QRS ancho. Ya vimos las de QRS estrecho en el nivel 8. Ahorita nos vamos a concentrar en el complejo ancho. Es muy fácil. Si tiene un QRS ancho, quiere decir que tiene más de 120 milisegundos. Asúmala como de origen ventricular. Y la importancia de origen ventricular es que son muy mal toleradas y son la causa más importante de paro cardiorrespiratorio. Son mal toleradas. Estas son diferentes a la supra, que si acaso llegan con palpitación. La ventricular casi siempre llega en paro, ¿correcto? O el paciente en muy malas condiciones generales. Por eso, asúmala como ventricular y trátela como ventricular. Simplemente eso. QRS ancho igual a taquicardia ventricular. QRS ancho, entonces es que tiene más de 120 milisegundos, o sea 40, 80, 120, 3 cuadritos, pero en este caso tiene 160. Y si miramos acá, tienen 40, 80, 120, un poquito más. 3 o más cuadritos se define como ancho, y esta es una taquicardia porque tiene más de 100 latidos por minuto. Aquí tenemos 300 dividido en 1 a 300 y un poquito más. Pongámosle 250 para efectos prácticos. Entonces, si tiene más de 100 y tiene una frecuencia, un QRS ancho, es una taquicardia de complejos anchos. ¿Tiene la misma forma? Es la siguiente pregunta. Si estos complejos efectivamente tienen la misma forma, o sea, este complejo se parece a este y a este y a este, son similares uno al otro, generalmente en el mismo ritmo, son ritmos regulares, se denomina taquicardia monomórfica, de complejos anchos monomórfica. Pero si tienen diferente forma, por ejemplo, este no se parece a este, y no se parece a este, y no se parece a este, y se dan cuenta, el RR es irregular, se denomina polimórfica. Mono, misma forma, poli, muchas formas. Tengan muy en cuenta las definiciones. Para hablar de fibrilación, es una actividad desorganizada, una actividad caótica, que para este caso no tiene función contráctil, o sea, no genera una eyección cardíaca, una sístole cardíaca efectiva. Esa es la definición de fibrilación ventricular. Es una actividad caótica, desordenada. Si ven, el ritmo de base es un ritmo totalmente irregular, diferente uno con el otro, que no genera pulso. El paciente no tiene pulso, no genera contracción. Y eso se conoce como fibrilación ventricular. Ahora, si tenemos una actividad eléctrica organizada, ojo que esta era desorganizada, esta es organizada, pero que no genera función contráctil, o sea, no tiene pulso, se conoce como actividad eléctrica sin pulso. ¿Qué sería esto? Tiene una actividad eléctrica que podría ser organizada, aquí vendría otro complejo, por ejemplo, pero no genera función contráctil. Y la sistolia
es el silencio eléctrico, es decir, no hay conducción ni contractilidad ni ningún tipo de actividad eléctrica. Realmente es un silencio eléctrico que es una línea isoeléctrica y se conoce como asistole. Todos estos ritmos que acabo de mencionar van a generar un paro respiratorio, cardiorrespiratorio. Y el paro cardiorrespiratorio clínicamente es un paciente que no respira, se encuentra generalmente en vía pública o en un hospital inconsciente, es algo muy grave, está prácticamente muerto. Y el paciente no respira, no responde al llamado, usted le estimula, le habla duro y él no se despierta. Y el paciente usted le toma el pulso en el cuello y no tiene pulso carotidio, básicamente. Si tiene esas características o jadea, porque la otra es que tenga respiraciones irregulares, es un paciente que se encuentra en paro. Por la pandemia del COVID yo creo que están por salir las recomendaciones AJA nuevas, porque actualmente lo que hay es que hacer es un paro protegido. Lo primero que hay que hacer es seguridad en la escena. Uno no se puede convertir en una víctima más, y primero en este caso la seguridad suya. Entonces usted debe, cualquier paciente que en esta pandemia llegue hasta que inventen una vacuna o cambie la situación, uno debe atenderlo independientemente de la causa con estos elementos de protección personal completos. Si no están, de hecho no se recomienda iniciar maniobras. Y dos, el mejor ejemplo es el que le ponen uno en los cursos, que si uno está atendiendo un paro en vía pública donde pasan carros, lo primero es ubicar el cuerpo en un sitio donde no se convierta en víctima de que sea atropellado, por ejemplo en una vía de tren, que venga un tren, pues usted no se va a convertir en una víctima más. ¿Y cuáles son los ritmos de paro? Los ritmos que lo llevan a uno a la muerte. La asistolia ya en este paciente es muy probable que no salga, es una ausencia de la actividad eléctrica. El otro es un bloqueo auriculoventricular completo, en donde el sistema de conducción del nodo auriculoventricular hacia abajo no es capaz de tomar el mando y solamente se contraen las aurículas. Ese paciente ya también está muy mal. Hay una fibrilación ventricular lenta y hay otra fibrilación ventricular que es rápida, ¿correcto? Hay una taquicardia ventricular sin pulso, porque las de con pulso las vamos a ver en el próximo video. Sin pulso es porque está en paro. Y cualquier actividad central que se presente puede ser organizada, pero que no genera pulso, que sería la actividad eléctrica sin pulso, ¿correcto? Ahora la siguiente pregunta que va a salir en el examen: ¿y cuáles son los ritmos desfibrilables? Pues los ritmos desfibrilables son los que uno utiliza este aparato y le sirve este aparato. No es como en las películas que todo paciente que llegue inconsciente se lo ponen y se lo aplican. No, hay dos ritmos que se benefician de este aparato. Uno que es la fibrilación ventricular y el otro que es la taquicardia ventricular, sea mono o sea polimórfica, sin pulso, porque con pulso lo vamos a ver posteriormente. O sea, paciente en paro se desfibrila, bien sea taquicardia ventricular o bien sea fibrilación ventricular. ¿Y cómo se usa el desfibrilador, maestro? Pues básicamente este desfibrilador tiene unas palas, como se ve acá, pero también hay otro que es con automatizado externo, el DEA. Pero este es el manual que tiene unas palas, y las palas vienen marcadas aquí en la parte superior donde dice esternón y en la otra donde dice apex. Una para el esternón, que se pone al lado derecho del esternón en esta localización, otro para el apex, que se pone por debajo de la mamila con línea axilar anterior. Ahí se pondría el otro. Hay desfibriladores que son bifásicos y monofásicos. El bifásico es que tiene la corriente entre dos polos, y el monofásico solamente discurre la corriente en un polo. El monofásico utiliza 360 joules, mientras que el bifásico 220 joules, entre 120 y 220 joules. Entre los dos es mejor el bifásico porque requiere menos corriente eléctrica para hacer su cometido, y dos, es más efectivo el bifásico. Sin embargo, no utilizar el que tenga, y si está en paro, pues si es de 360 joules, pues toca el monofásico usarlo, y no es malo, funciona, ¿correcto? Les presento lo que es la ventilación con máscara. Se pone aquí en la cara del paciente
La idea es que se le asistan las ventilaciones oprimiendo esta bolsita, esta bolsa que va acá. Este es el popular Ambu, que no me molesta que se llame Ambu. Sin embargo, es una marca, el Ambu realmente, pero el nombre más técnico es BBM, que es ventilación con máscara y bolsa, o mascarilla bolsa. Y esto se le conecta a una fuente de oxígeno. La fuente de oxígeno bota un litraje entre 12 y 15 litros, se infla esto que está acá y uno comprime acá para que el pulmón se expanda del paciente. Se recomienda inicialmente hacer 2 ventilaciones, alternando con 2 ventilaciones 1 y 2. Hay que esperar que la caja torácica expanda nuevamente, o sea, se oprime la bolsa y se suelta y espera uno que haya otra vez expansión, vuelve y oprime y suelta. Tampoco es ir a oprimir esta bolsa de una forma exagerada porque puede generar neumotórax, ¿no? Y colapso cardiorrespiratorio. Y tampoco se evitan las excesivas ventilaciones porque aumentan la distensión gástrica y se broncoaspira el paciente, que eso es lo que precisamente se quiere prevenir. Entonces no es bueno tampoco hacer excesivas ventilaciones. Y esta es otra forma de mantener la vía aérea permeable, que es por medio de intubación endotraqueal y un tubo que va hacia la tráquea. Esto requiere entrenamiento, es difícil para las personas que están comenzando, no debe retrasar la reanimación. ¿Sí? Usted debe hacer un intento, en eso no puede tardar más de 10 segundos. Si ve que no lo pudo intubar, pues siga con la ventilación manual, pues porque lo importante es ventilar. Ahora, con la pandemia que actualmente estamos viviendo, es probable que esto cambie en un futuro, pero hasta el momento, pues las recomendaciones son estas. ¿Y cuáles de los ritmos que vimos no se deben desfibrilar? O sea, cuando no se desfibrila a un paciente, a todos hay que hacerle masaje cardíaco y ventilación, a todos. Pero si el paciente no se puede desfibrilar, el tratamiento es masaje cardíaco y las dosis de adrenalina. La actividad eléctrica organizada sin fusión contráctil, es decir, la actividad eléctrica sin pulso, es un ritmo que no se puede desfibrilar. Y la asistolia, el silencio eléctrico, tampoco se puede desfibrilar. ¿Qué hay que hacerles? Masaje cardíaco y dosis de adrenalina. Son de muy mal pronóstico realmente. Uno lo que tiene la esperanza es que con el masaje cardíaco y la adrenalina, este ritmo se convierta en un ritmo desfibrilable, o sea, se convierta o una taquicardia ventricular o una fibrilación ventricular y se pueda desfibrilar. Esa es la esperanza que uno tiene con la dosis de adrenalina y de masaje cardíaco, pero ambos son ritmos de muy mal pronóstico. ¿Y por qué? Y esto va a salir en el examen también. ¿Y por qué hace paro una persona, profe? Básicamente por las 6 H's y las 5 T's, que son unas siglas que se usan en reanimación. La idea es que usted con esto busque las causas, el intraparo, y trate de solucionar las causas para que su paciente progrese, ¿correcto? Por ejemplo, la causa más común es el infarto, la trombosis coronaria. Si el paciente tiene un infarto con elevación del ST una vez salga del paro, pues si no hay contraindicaciones hay que trombolizarlo, si es con elevación del ST. Si existe la indicación y no hay contraindicaciones. O si cuenta con cateterismo, puedes realizar el cateterismo. La hipovolemia se puede presentar por cualquier situación, por ejemplo, vómito, diarrea de alto gasto, la pancreatitis. Puede generar secuestro hasta de 5 líquidos alrededor del páncreas, que es la volemia completa. La hipovolemia se ve más en trauma y en hemorragias. Paciente con hemorragia hay que transfundirlo urgente si está choqueado, eso no hay duda. La hipoxia pues se presenta en alteraciones principalmente pulmonares. Entonces la hipoxia lo lleva uno a paro. Esta hipoxia incluso se ve en pacientes que están hospitalizados dependientes de oxígeno por pulmones crónicos ya. Ellos no atienden o no acatan la recomendación de mantener el oxígeno, se van para el baño sin el oxígeno y se han presentado incluso paros en los baños porque los pacientes no acatan las órdenes. Entonces lo que se debe hacer es solucionar la hipoxia. Solucionando la hipoxia se mejora el paro. Los hidrogeniones, por ejemplo, el exceso de hidrogeniones genera acidosis. Y la acidosis se acompaña de arritmias cardíacas. Cuando se ve una acidosis, especialmente en uremia, en falla renal aguda, en uremia, o se ve en cetoacidosis diabética.
Ahí hay que solucionar la cetoacidosis no exponiendo bicarbonato, sino manejándolo con insulina dextrosa o manejando la falla renal con diálisis, ¿correcto? No es necesario poner el bicarbonato a menos de que ya sea una situación desesperada. Y las alteraciones del potasio, tanto la hiper como la hipocalemia, vimos que afectan en el periodo de repolarización harto y ambas generan taquicardia ventricular polimórfica. Entonces estos tienen sus líneas de tratamiento. La hipoglicemia hay que sospechar y que siempre obtener una glucometría en un paciente que llega a urgencias en paro y corregirla con dextrosa. Si está por debajo de 70 hay que corregirla con dextrosa. La insulina es la principal causa de dosis excesivas o que se aplican los pacientes la insulina y no comen y generan la hipoglicemia. La hipotermia es otra causa. El neumotórax a tensión se ve principalmente en traumas de tórax tanto abierto como cerrado. Taponamiento cardíaco igual en traumatismo de tórax, aunque hay otros escenarios. Las intoxicaciones por cualquier tóxico en excesiva cantidad genera daños, pero lo que más se ve generalmente son fármacos, medicamentos o venenos con fines suicidas o exposiciones laborales. La trombosis pulmonar, el tromboembolismo pulmonar es la principal causa de muerte en paciente hospitalizado, incluso no se sospecha en vida. Esto le vamos a dedicar en su momento su tópico. ¿Qué es la cadena de supervivencia? Básicamente la cadena de supervivencia son los eslabones que se deben cumplir o que se recomienda para uno atender una situación de estas. Entonces, la cadena de supervivencia puede ser en un paro que se presente fuera de un hospital o que se presente dentro de un hospital. Cuando se presenta dentro de un hospital, lo principal es la vigilancia y prevención. O sea, todos los estudiantes y todos los médicos deberíamos hacer una lista de chequeo de los pacientes que están hospitalizados y mirar sus signos vitales. Pacientes con signos vitales inestables son pacientes que están en alto riesgo de estar en paro. Pacientes con tensión baja, con frecuencias cardíacas altas o bajas, o que tengan signos de dificultad respiratoria, deben prender la alarma en un turno y es el paciente que primero hay que ver y solucionar, ¿correcto? Siempre hay que hacer vigilancia y prevención. Para eso se utiliza una escala que se llama escala NEWS-2, que se usa actualmente en la pandemia para detectar este tipo de pacientes. Escala NEWS-2, de nuevo 2, en traducido al español. Posteriormente, si se reconoce el paciente con paro, hay que activar un código en el hospital que se llama el código azul. En el código azul ya llega la enfermera, llega la auxiliar, se encargan de los medicamentos y de los accesos intravenosos, generalmente 2 accesos intravenosos por si uno falla, la terapeuta respiratoria para el manejo avanzado de vía aérea y el médico, ¿correcto? Ojalá 2 médicos, ¿correcto? Se va a hacer una reanimación cardiopulmonar inmediata de alta calidad. Si está disponible el desfibrilador y el ritmo es desfibrilable, se debe desfibrilar. Y posteriormente, si el paciente recuperado, debe trasladarse a una unidad de cuidados intensivos para cuidados postparo. Y si la atención o el paro es extrahospitalario, pues lo que hay es primero que reconocerlo. Hay que instruir a la población de cómo reconocer un paro, que es un paciente que se encuentre inconsciente. Básicamente inconsciente, que no respire o que no tenga pulso. Si ese paciente tiene esas características, hay que activar el sistema de emergencias médicas y llamar al 123. No hay que colgar, hay que esperar que el 123 da todas las indicaciones de lo que hay que hacer. Si uno cuelga, pierde la comunicación y es lo más importante es eso, para dar uno la ubicación de dónde está la emergencia. Si usted conoce el RCP de alta calidad, hágalo, priorizando el masaje cardíaco, que es lo más sencillo de dar y lo menos peligroso. Si usted, por ejemplo, está en un sitio donde pueda existir un desfibrilador, por ejemplo, un centro comercial, por ejemplo, un aeropuerto o un terminal de transportes, use el desfibrilador si usted lo tiene a la mano. Y una vez llegue pues el soporte médico y avanzado, básico y avanzado de ambulancia, pues va a hacerse cargo de la escena y posteriormente se lleva el paciente para unos cuidados postparo, cuidados intensivos. Entonces vamos a hacer unas recomendaciones generales de que es una RCP de alta calidad. Primero, hay que comprimir el tórax fuerte y rápido. Fuerte quiere decir 5 centímetros de profundidad del esternón, y rápido debe ser de 100 a 120 compresiones por minuto. Y hay que permitir que haya una expansión torácica completa. Tampoco es oprimir el tórax
múltiples veces, no esperar que comprimir y dejar que retorne otra vez el corazón. Hay que reducir al mínimo las interrupciones no deben durar más de 6 segundos y es básicamente para permitir la intubación o tocar el pulso del paciente a ver si ya tiene pulso, porque hay que chequear cada 2 minutos de compresiones a ver si el paciente ya tiene pulso. Evitar la ventilación excesiva. No se recomienda porque genera aumento del contenido gástrico y colapso cardiorrespiratorio. Hay que cambiar de compresor, o sea, de reanimador de compresión torácica cada 2 minutos porque es bastante extenuante y generalmente los paros suceden en la madrugada y es bastante extenuante después al terminar el turno. Si no usa el dispositivo avanzado, o sea, un tubo endotraqueal, la relación debe ser 30 compresiones hacen 2 ventilaciones y sigue las 30 compresiones. Es 30 a 2 la relación, esto es pregunta de examen. Si el ritmo es desfibrilable, pues va a usar la energía bifásica de 120 a 200 joules y la monofásica de 360 joules. En tratamiento farmacológico lo que más me interesa es que se aprendan la dosis de la adrenalina, que es 1 miligramo, se aplica pura endovenosa cada 3 a 5 minutos. Hay que llevar el tiempo, generalmente la enfermera dice, doctor, ya llevamos 3 minutos y ella aplica 1 miligramo. Hasta 3 dosis se permiten, hay otras opciones, pero me interesa principalmente la adrenalina. Si logra obtener la intubación, realícela. El retorno a la circulación espontánea, pues hay que verificar el pulso y la presión arterial, que la presión arterial y el pulso sean efectivos. El algoritmo de paro cardíaco en adultos para la actualización del 2018, que es la actual, lo primero que se debe hacer es iniciar la reanimación cardiopulmonar. Entonces hay que administrar oxígeno, hay que conectar el monitor y el desfibrilador. Si en el monitor y en el desfibrilador se ve que el ritmo es desfibrilable o no, entonces si no es desfibrilable, es decir que tiene una sistolia o una actividad eléctrica sin pulso. ¿Qué hay que hacer? Hay que hacer masaje cardíaco, primera dosis de adrenalina, 2 minutos de reanimación y volver a mirar los 2 minutos si existe pulso y si el ritmo es desfibrilable. La idea es que el ritmo sea desfibrilable. Si no es desfibrilable, seguimos con la reanimación cardiopulmonar 2 minutos, se le aplica la dosis de adrenalina, compresiones torácicas de alta calidad. Ahora, ya la situación es diferente si el ritmo es desfibrilable. Si el ritmo es desfibrilable, es una fibrilación ventricular o una taquicardia ventricular que no tiene pulso. En ese caso habría que hacer una descarga que va a depender si es monofásica 360 joules o bifásica 220 joules. Correcto, se realiza la descarga y continúa con la reanimación. De hecho, no verifica si tiene pulso o no. Sigue con la reanimación durante 2 minutos porque eso mejora la efectividad de la descarga. Con presiones se le aplica la adrenalina, una dosis, y vuelve a mirar a los 2 minutos el pulso, a ver si tiene pulso, y 2, si ya salió a circulación espontánea, o sea, mejoró. Si no es así y tiene un ritmo desfibrilable, pues el paciente lo que hay es que volverlo a descargar 360 joules o 220 dependiendo, continúe inmediatamente con las compresiones torácicas por 2 minutos y la ventilación 30 a 2. Y si el paciente se le aplica la adrenalina 1 miligramo cada 3 a 5 minutos. La posibilidad es que el paciente en algún momento existan signos de circulación espontánea, es decir, tengan pulso, tenga respiración espontánea. Si esto es así, la reanimación fue exitosa y el paciente pasa a una unidad de cuidados intensivos para cuidados posparo. Hay una aclaración que es pertinente hacer, es si el paciente ya está intubado, la relación ya no es 32, sino ya las compresiones torácicas se hacen separadas, se hacen sus 100 compresiones por minuto, cambiando cada 2 minutos de reanimador si es posible, y por el otro lado se hacen las ventilaciones ya sin ningún problema, sin ninguna interrupción, se hacen cada 8 segundos, entre 6 a 8 segundos. No es ir a hacer la ventilación muchas veces en 1 minuto, no, es cada, se cuentan ustedes mentalmente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ventila. Eso si el paciente ya está intubado. Si está intubado, ya usted hace cada 8 segundos una ventilación. Y en el masaje cardíaco lo hace por 2 minutos y van cambiando. Cada 2 minutos hay que verificar el ritmo. Hay que poner las palas y mirar si el ritmo es desfibrilable o no.
o si ya salió a ritmo sinusal, o al contrario, ya está en un ritmo no desfibrilable, ¿correcto? Estas serían las recomendaciones generales de la AJA para esto, ¿correcto? Bueno, nada es lo que parece realmente, y esto se los puse al comienzo porque no solo los trastornos de origen ventricular generan QRS ancho, que eso lo vamos a hablar en el próximo video. Por ahora repase, mire otra vez cuáles son los ritmos de paro, mire cuáles son las causas de un paro, mire cuáles son los ritmos defibrilables, mire cuáles no son los defibrilables porque van a salir seguro en el examen. Acompáñenme en el algoritmo de Brugada y al final ya se acerca al final de ese curso, nos falta un solo video y ya terminamos. Muchas gracias nuevamente por ver este material y nos vemos en el siguiente nivel.